amigos, esto es El Expediente, programa especial en la pantalla de C5N, en vivo, desde hace más de 15 años, contando los casos policiales y judiciales más importantes de la República Argentina. Estamos en este canal desde que comenzó el canal, desde agosto del año 2007, y contamos los expedientes, los casos policiales que nos conmueven cada año. El primer caso, uno de los casos que vamos a analizar, tiene que ver también con la historia del expediente, porque lo hicimos hace muchos años. Muchos años. Es la historia del constructor asesino. Es la historia de una joven pareja, de un joven matrimonio, que con mucho esfuerzo en La Plata se compró, en la zona de La Plata, en Berisso en realidad, se compró un terreno, empezaron a juntar peso a peso, laburando para juntar los materiales, para construir su casa, el sueño de la casa propia, y se cruzaron con un asesino, un constructor. Ellos no sabían, los estaba estafando. Y un día les dijo que le iba a doler la plata. Era toda una trampa que había planeado, un engaño. Asesinato, abuso sexual, un espanto lo que hizo. Con el constructor empezó a salir en libertad, 18 años después. Secuestró, violó, mató a un matrimonio, a dos jóvenes que tenían una ilusión, la ilusión del sueño, por decirlo más claro, de la casa propia. Pese a eso, ya está saliendo en libertad y es un peligro. Y vamos a contar la historia en minutos nada más con el papá de una de las víctimas, alguien que conocemos de hace muchos años y que sigue 18 años después reclamando justicia, pidiendo justicia. El otro tema que vamos a analizar esta noche tiene que ver con una investigación que el expediente viene realizando desde hace ya un par de semanas a partir de una ejecución mafiosa, así se calificó en su momento, que se habló de una interna sindical. Bueno, hay una declaración que destraba esa investigación. Tenemos el expediente, tuvimos acceso a las pruebas, tenemos acceso a el paso a paso de la investigación. Vamos a contar quién es el sospechoso, por qué se pagaron $10.000, por qué hablamos de que hay dinero sucio, dinero negro, mafia rosarina y un engaño que está en el expediente. Somos prudentes con la información, esperando que se esclarezca y rápidamente. En la mesa de trabajo de la investigación ya tienen todo. Tenemos detalles exclusivos para contarles quién mató al chofer del gremio Guatre. Tenemos todo, ¿eh? Espere en minutos nada más, lo vamos a contar y se va a sorprender quiénes son los verdaderos responsables y protagonistas de esta ejecución que conmovió al país hace poco tiempo, en noviembre pasado. Vamos con el primero de los casos. Facundo Cablan, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Paulo? Este caso, te lo voy a contar, Facundo. Hace 18 años eras muy chico. Hace 18 años, trabajando para el diario El Día de La Plata, nos avisan que había desaparecido un matrimonio, este matrimonio. Marcela Basualdo, una chica de 28 años que trabajaba en una perfumería de Diagonal 80, en la memoria que me acuerdo, y 47, frente de ahí, cerca de la Plaza San Martín. Y Jorge Torres, de 36 años, muchacho muy querido. Y los dos venían trabajando muchísimo para comprar el terreno, ya lo tenían. Y con ese terreno a partir del terreno, juntar para los materiales. Y consiguieron un constructor a través de una publicación, de una publicidad del diario, que ofrecía muy buen precio, construir casa con un estilo moderno, era entrador el constructor. Pero nunca arrancó la obra, y no arrancaba, y no le devolvía los materiales, y ellos reclamaban. Ahí está, ese es el constructor. Es una entrevista que le hicimos hace 16 años más o menos, para Canal 9, recuerdo, hace mucho tiempo se hizo esa entrevista cuando ya estaba detenido. Este hombre
Walter Olmos, maestro mayor de obras, tengo entendido, constructor, lo llamó un día, la llamó a ella, le dice, te doy la plata de los materiales. Le iba a dar vales para ir a buscar los materiales a un corralón. El contrato de locación, como se conoce. Claro, sí, el adelanto de los materiales. Y a partir de ahí, la desaparición. Y un papá que empezó a buscar, con un muy mal presentimiento, lo recuerdo haber hablado por entonces, cuando el auto del matrimonio, el auto de esta pareja, apareció abandonado en uno de los accesos de La Plata, cerca de la Diagonal 74, y hizo presumir el peor de los desenlaces. Olmos decía, sí, vinieron, les di la plata, les pagué y se fueron. Y había un certificado, un pagaré, un recibo firmado, pero una firma media rara, como presionados. ¿Y dónde estaban? Bueno, finalmente, esto fue en diciembre del año 2004, en Punta Lara, encontraron los restos de la pareja. Y de ese momento Luis Basualdo, el papá, emprendió una lucha pidiendo justicia ahí en ese lugar, en ese camino. Yo estuve ese día ahí, cuando aparecieron los restos, estuve en ese lugar. Ese se llama el Camino Negro, que une Villa Elisa con Punta Lara, un camino abandonado. Hoy está peor que eso, está mucho más destrozado que eso. Se llama la selva marginal, es lo último que queda sobre el río de la Plata autóctono, lo que está a los alrededores. Entonces se lo protege, se lo cuida. Y en ese lugar aparecieron semienterrados los restos de la pareja. Y no descansó Luis Basualdo, que está hoy acá, con otro reclamo, lamentablemente. Ahora, Luis, ¿qué tal? Gracias por estar. Se pasó la vida, 18 años, mirá, 18 que te años, conozco, ¿sí? 18 años. Sí. Así que bueno, pero 18 años y no esperamos esto con lo que nos encontramos hoy. Digamos, con que ¿Qué pasó? a través del juez Villafañe, Juez de ejecución penal. juez de ejecución penal, el único Ejecución que hay, penal son los que controlan el cumplimiento de las penas. el los único, condenados. el único que tenemos en La Plata. En La Plata, sí. Porque no hay más. Ajá. Porque la jueza Marengo, ¿no? Claudia Marengo, se jubiló. Se jubiló. Sí. Entonces teníamos dos, el 1 y el 2. Y quedó un solo juez. Claro, nosotros teníamos a Marengo y como Marengo se jubiló, Quedó todo únicamente Villafañe. A Villafañe. Que Villafañe es un suelta preso, así lo tengo que decir, lamentablemente. Yo les voy a contar la historia. Un suelta de Villafañe. presos. ¿Eh? Un suelta presos. Un suelta preso. Yo les voy a contar la ¿Ya historia. está saliendo en libertad? A partir de hoy Empezó a tendría que salir en ser libertad. trasladado a la unidad 26, que es la que pide Villafañe. Que vaya a la unidad 26 con salidas transitorias. ¿Cuál es la 26? Creo que es la de Gorina, si mal no me equivoco. La de Gorina, sí, la que está en El Citibank. régimen libre. Él estuvo siempre en Magdalena. No. Al principio, yo le hice una nota en Magdalena. Al principio en Magdalena. Ajá. Hasta que hubo el accidente de Magdalena con los presos que se amotinaron y El prendieron motín fuego. con incendio y muertos. Y bueno, en eso, por partes de amistades, lo trasladaron a la unidad 9 y nunca... La unidad 9 de La Plata está ahora. Unidad 9 de La Villa Plata, Elvira. pabellón 16B. Fue, creo que, de 3 a 5 días Sierra Chica y no sé, nunca me comunicaron el motivo por qué lo trajeron de vuelta. Lo Nunca trajeron fui de nuevo. comunicado. Y ahora lo trasladan a una cárcel de mínima seguridad. No, es una casa, digamos, Es ya pre-salida. sí, de libre. Digamos, la demanda judicial con el cambio de régimen de alojamiento a la unidad 26 con salidas transitorias. Es de régimen libre. ¿Y él qué pena tiene? 35 años de cumplimiento efectivo. 35 Sí, y 18 de años. cumplimiento Veo efectivo. porque a veces decimos que hay cosas que no funcionan de la justicia. Hablamos, 35 años no sale más. De cumplimiento 10 de efectivo. cumplimiento efectivo. 35, 18 años después, empieza a salir. Empieza a salir. ¿Cuál es el argumento de la salida? De la salida, buena conducta, una conducta de 10. Lo más que a uno le llama la atención de esto, y si se lo voy a leer porque esto yo lo saqué Sí. de la cámara, dicen, bueno, ha capitalizado en tiempo y de atención toda vez que es un alumno regular de la carrera de periodismo en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Es graduado como profesor en Comunicación Social y Planificación y Periodismo Deportivo.
Además, desde el año 2021 cursa virtualmente el posgrado y especialización en comunicación Y por eso lo de larga. juventudes. Se le otorgó carnet de trabajo como coordinador general del Centro Cultural Paulo Freire y de tallerista del curso sobre violencia de género y ley Micaela. Estamos hablando de un tipo que violó Violó a su mató hija. a 2 personas, las enterró Escondió y nunca colaboró con la investigación. y nunca colaboró con la investigación. Y estamos diciendo que esta persona está estudiando violencia de género y la ley Micaela. Sí, puede estudiar cualquier cosa, pero dentro de la cárcel, si tiene 35 años. Que estudie Claro. lo que sea, pero dentro de la cárcel. Él mismo dice En buena hora que estudie, pero no afuera. él dice que se fue a la facultad 445 veces solo. Nunca nosotros, esta parte fue ¿Ustedes nunca nos comunicada. notificaron que él salía, que iba a la facultad, iba y volvía? Él dice, acá lo dice. Sí, pero a ustedes les dijeron Nunca, algo. jamás alguien nos dijo a nosotros que salía. Nadie, digamos, acá la ley de víctima no existe. En Claro. este país la ley de ¿Vos víctima... te enteraste por casualidad nada más? Yo me entero porque él lo dice acá, porque nosotros el día 21 de abril tuvimos la audiencia que en esa me convocan, sí, junto con mis 2 representantes, Sí. con el doctor Pietrasana y la doctora Reynoso. Vamos a la audiencia y la doctora Maribel Furnos, que es la Maribel Furnos, sí, sí. que me representa. Y bueno, y fuimos a la audiencia que llamó César Villafañe, El juez de ejecución. el juez de ejecución. Vamos a decirle doctor para no faltarle respeto a estas personas, porque yo después les voy a contar por qué pasa todo esto. Entonces fuimos. ¿Qué dice Villafañe? Yo te voy a decir qué dice Villafañe en esa reunión. Que Olmos tenía que ser, ese 21 de abril, Olmos dice que tenía que ser conducido a una cárcel de máxima seguridad con régimen semiabierto, sin salidas transitorias. Esto es lo que dice acá en este escrito de Villafañe. Ah, es increíble. Vamos a hablar el tema. Quiero que nos cuente por ahí, yo lo tengo muy presente, fue un caso que cubrí mucho. Mucha gente quizá no lo recuerda. ¿Quién es este Walter Olmos, el constructor? ¿Quién era tu hija y quién era tu yerno? ¿Quién sos vos, que hace años que estás trabajando, 18 años? Esto cuando jugaba al rugby, estando preso, el asesino estoy hablando. Bueno, En minutos quiero que me cuentes toda la historia con tiempo. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué da entrevistas? Y que nos cuentes por qué tu enojo, por qué un tipo que lo condenaron a 35 años de prisión, repito, por violar, secuestrar, matar y enterrar a un matrimonio, además engañarlo, estafarlo. violar, no hay que olvidarse. Violó a tu hija antes de matarla. Hoy está saliendo a libertad. Pero en minutos vamos a seguir, vamos a hablar con más tiempo y contar esta historia. Ya usted escuchó el descargo de Luis, de la familia, de lo que está pasando. Este tipo está saliendo en libertad y contó quién es el juez, contó qué beneficios le dio, la cantidad de veces, más de 400 salidas tiene. Y Y que ellos ahora- nunca se enteraron. Y que nunca se Y enteraron. qué tan cerca estuvieron del asesino de su hija, ¿no? Es difícil saberlo. Mirá, uno podría quizás cruzarlo en la calle. Y no te das cuenta. Mi Y- hija puede estudiar en la facultad. Usted vive en La Plata. Yo vivo en La Plata, Sí, sí, sí. Tranquilamente pudo haber estado muy cerca del asesino de su hija. Sí, sí, En yo- minutos nos cuenta todo. En minutos nos cuenta todo. Ya volvemos con este tema. Y además, en minutos nada más, después de la tanda, vamos a desarrollar la investigación completa de esta ejecución en Colón, provincia de Buenos Aires. ¿Quién mató a Mauricio Cordara? El sicario, se lo contamos el programa anterior. Hoy le vamos a contar cómo los cruces telefónicos y a partir de una declaración testimonial llegan a un personaje que fue a la casa del asesinado, de la víctima, después de la ejecución. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué le decimos que está presente la mafia de Rosario en este caso? ¿Por qué le contábamos que hay un tema de dinero sucio, por un lado, y una traición o un engaño por el otro? Pausa, ya volvemos.
Segundo bloque del expediente. Esta fue la ejecución, un ataque mafioso contra un chofer, Mauricio Cordara, de 45 años, que es chofer de un gremio, en realidad de una mutual, de un gremio llamado Osprera, que es la mutual del gremio Huatre. Claro, la mutual Obra Social de los Peones Rurales. Sí, en realidad es el chofer particular de Pablo Anzaloni, un exdiputado nacional que es dirigente de Osprera. Vicepresidente de Osprera. Vicepresidente. Que al principio hubo un intento de desviar la investigación. Está claro, tuvimos acceso al expediente. Llevando la investigación hacia una sospecha de una interna gremial, que no lo había, porque hay elecciones ahora. Están viendo los investigadores policiales si este intento de desvío tiene que ver con el crimen, con el desvío del crimen, o bien fue un oportunismo. Pero bueno, en todo caso, eso va en segunda categoría y lo vamos a ver después. Lo que sí queda claro en la investigación que venimos contando, que está a cargo de la fiscal Magdalena Brandt en Colón, esto es Colón, provincia de Buenos Aires, y del fiscal Matías Ederi, fiscal de crimen organizado, criminalidad organizada de Rosario, porque tiene mucho que ver Rosario. La mayor parte de la investigación pasa por Rosario. Por Rosario, por los autores. La policía de la provincia de Buenos Aires, la DDI Colón Pergamino. El comisario general Daniel García, el jefe de la policía bonaerense, tengo entendido, está directamente trabajando en esta causa, porque la quieren esclarecer cuanto antes. Decimos esto porque quedó claro, lo venimos contando, que después de esta ejecución ocurrida el viernes 18 de noviembre a las 5 y pico de la tarde, lo declaran claramente los hijos de Pablo Anzaloni, por la duda no lo haya seguido al caso, le digo, el chofer trabaja en Buenos Aires, en Osprera, Buenos Aires, pasa a buscar a los hijos de Anzaloni. A los hijos de Anzaloni y a otra empleada de Osprera. Y a otra empleada de Osprera que no sabíamos, a 3. En el auto del gremio de la obra social, por su domicilio de Caballito, ellos están la semana acá y después en Colón porque son de Colón, provincia de Buenos Aires. Y lo lleva. ¿Por qué lo hace el chofer solamente y no el padre? Y los padres de los chicos son 17, 20 años, 21 años. Porque el padre con la mujer estaban en misiones, en tareas proselitistas del gremio. Es lo que en un evento de Osprera. De Osprera, del gremio. Entonces los pasa a buscar y los lleva a Colón. Aparentemente se lo venían siguiendo. Alguien que sabía. Un recorrido que habitualmente hacía Anzaloni y no lo hacía él. Por eso es que en un principio se confunde, que podrían haberse confundido de objetivo. ¿Se confunde esa información? Pero ¿se confunde o intencionalmente? Intentan confundir porque inclusive en las redes sociales de Osprera se ve que ese fin de semana iban a tener actividades en Misiones. Así que estaba claro, si investigan un poco, que no iba a estar ahí Anzaloni. Claro, pero intencionalmente se mete esa duda que desvía la investigación. Un uso político que desvía en cierta medida la investigación. Cuando llega a ese lugar, que es la casa de ellos, se bajan los chicos, son adolescentes, el sicario aparece, lo ejecuta a tiro a Mauricio Cordara, 45 años, la víctima, debemos ser claros en esto, la víctima, Mauricio lo ejecuta. El asesino sale corriendo, se sube a un auto robado, ya hemos contado la historia de dónde venía lo había sido robado. Un palio rojo robado. Ahí había 2 personas más, no una, 2. Y esto es importante porque está el que maneja y está el que acompaña. El que acompaña, el que hizo llamadas antes, durante y después. Y esas comunicaciones fueron analizadas por los detectives de la policía de la provincia. Y eso ha sido clave para la investigación. Escapan a Rosario, llegan a Rosario, el auto está secuestrado, el que tenía el auto está detenido, el que había tenido el auto antes está detenido, la hermana del que había tenido el auto anterior estaba detenido. Descubrieron quién es el sicario, que lo están buscando, dimos el nombre, alias Calamar, es un sicario de una de las 2 bandas de sicarios que aparentemente tiene la mafia de Rosario. Esa mafia tiene muchas conexiones con un preso muy violento y famoso que está en la cárcel de Seiza, Líndor Alvarado. Ahí se habla de plata, primer móvil, mucha plata.
Y se habla también de cómo desde las cárceles se siguen manejando la mafia y la droga y los comercios ilegales. Por eso hablamos de cómo Rosario, no Ciudad de Rosario, pero las mafias Rosario, que hay mafia en todos lados, no es un monopolio rosarino. Cómo esa organización se está expandiendo con dinero hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. Plata y una traición, decíamos que hay de por medio. Pero claramente hubo una necesidad de desviar la investigación por desconocimiento, por negligencia, por complicidad, preguntamos, o por mala voluntad. Léete un título tuvimos acceso a la causa de esa declaración, Facundo. ¿Quién declara ahí? Es un testigo de identidad reservada que dice que considera que todo eso ocurre por una interna sindical. Al principio, no importa qué más dice porque habla de la interna, que de aquellos que están amenazados, que lo amenazan. Habla de cómo surge la interna, que habla de que lo habían a Anzaloni, lo habían sacado del cargo, que después un nuevo fallo. Anzaloni es el diputado, el jefe de la víctima. Un nuevo fallo a Anzaloni y a otros compañeros de él lo había vuelto a poner en el cargo y que a partir de, con el uso de barra bravas y demás y violencia, otros sacado. dirigentes de la UATRE intentaron sacarlo y ahí surge la interna y que con el uso de la violencia lo intentan correr nuevamente. Bueno, eso que lo tenemos completo, lo resumió en 4 palabras, con datos, con teléfono, aportan los números de WhatsApp, los números de teléfono, los grupos, los apodos, todo, fue algo que desvió la investigación, confundió la investigación. No nos metemos en política, hablamos de investigación criminal porque hay que esclarecer el crimen de este señor que estamos viendo, de Mauricio Cordara, y saber qué hay detrás. Esa declaración de identidad reservada es la que motivó todo ese gran disparate del que se habló al principio y que nada tiene que ver con este caso. Lo concreto es que todos los personajes que aparecen y que le vamos a contar a partir de ahora son del mismo grupo. Son del mismo grupo. Hay un grupo de dirigentes que responde a una línea, cuya máxima autoridad es el señor que estábamos viendo, no el chofer, sino el jefe, Pablo Anzaloni, el exdiputado Pablo Anzaloni. Todos los que aparecen en la causa están en esa rama. Son de esa rama, son de ese mismo grupo. Todos. Por tanto, interna todos, descartada. Incluso el asesino. La investigación cree que sí. Y si hay una interna, es una interna directamente en esa rama, no una interna entre ramas. Hay deuda, hay dinero sucio y hay una traición. Pasamos a ver la traición. A partir de ahora, esto se desconoce en la causa. Sé que hay muchos que lo están siguiendo, este caso, que están esperando que pasen los días y que se duerma esta causa. Pero hay una víctima, Hay una víctima que ejecutaron y queremos contribuir al esclarecimiento informando. Una mujer de quien no vamos a dar el nombre declara lo siguiente porque le dan mensaje de textos. Claro. ¿Se entiende? Le dan mensaje de texto y dice, ¿estos mensajes se lo enviaron a usted? Sí, y usted lo borré a los míos. Da motivos también. Y esto está destacado, a ver, dale. Anda diciendo, dale. Esta testigo declara que lo conocía a Mauricio, la que víctima. Éramos amigos de la familia desde hace mucho tiempo y luego salíamos. Esta relación que teníamos solo la sabíamos nosotros. De mí nadie sabía, no sé del entorno de él. Habla de una relación, ya una relación sentimental. Habla de una relación concretamente. Extramatrimonial. Y habla de una relación extramatrimonial, cuenta detalles, habla de mensajes en el día del crimen. Lo estaban siguiendo y había intercambio de mensajes. A ver, la otra declaración, la otra parte. La tenemos completo, estamos protegiendo algunos nombres, identidades, direcciones, por eso somos muy precisos, pero tenemos todo, tenemos la causa. Ahí están los mensajes del día. El día que fallece, él me mandó un mensaje para ver si nos podíamos ver a las 7 de la tarde. Yo le dije que no sabía ya que estaba descompuesta, estaba en la cama. Nosotros nos veíamos siempre en San Pedro. Si a él le surgía algún viaje, me avisaba y nos organizábamos. Eso pasó y habla de 4 mensajes. Se le preguntan sobre los mensajes qué es lo que hacía qué es lo que hacía habitualmente con los mensajes. Y ella cuenta, tengo aquí la declaración completa, que ella recibía y borraba. Habla de las vidas
privada de las personas, pero pasa que tiene que ver con el crimen, por eso contamos siendo lo más prudentes posibles, ¿no? Pero está muy claro en el expediente y menciona situaciones que evidentemente había generado un conflicto más severo. ¿Entre quién? Entre el marido de la señora y quien terminó siendo la víctima. Pero la víctima no lo sabía. Lo venían siguiendo y no sabía. Sí, esta mujer dice que su marido se había distanciado el último tiempo de ella, que habían actitudes que la hacían sospechar de que algo sabía. Olga, es la otra placa, pero eran insinuaciones nada más concretamente. Pon la placa siguiente, César. El destacado. Esto es el expediente, ¿eh? Yo estaba descompuesta, bueno, ya que me había hecho una endoscopía. Él me había mandado y sabía que venía acá, a Colón. Por ese motivo me había preguntado si yo podía salir. El último mensaje que recibí de él era que le diera más bolilla a mi marido. Era normal que nos escribamos en esos términos. Yo también le ponía que cuando vaya a San Pedro, que disfrutara a su mujer. Sí, después le preguntan si su marido... ¿Vos la tenés en el otro destacado? Ponelo, después completamos las declaraciones. Porque así queda claro, ¿eh? No perdemos el hilo. A ver. Preguntado si su pareja sabía de la relación que mantenía con Mauricio, no, pero me supongo que a lo último algo sospechaba, ya que hasta yo andaba rara. Bueno, habla de que cambió también la relación con su marido. Y después le empiezan a preguntar mucho, porque esto confunde a la investigación. Es una investigación muy difícil, ¿eh? El trabajo tiene la fiscal de Colón, el fiscal de Rosario. Es muy difícil porque confunden, arrancan con otra pista. ¿Por qué? Porque le aparece un testigo de identidad reservada contándole cosas que obviamente terminan induciendo a las preguntas. Por ejemplo, le pregunta sobre el trabajo, si tenía un problema con el trabajo, si estaba amenazado con respecto a las elecciones. Y ella no sabía. Si ella no Preguntas sabía. que le hacen a todos los testigos y salvo el testigo de esta identidad reservada, todos los demás dicen que no tenía ningún tipo de problema en el trabajo. Salvo alguien que mete la confusión en la causa. A ver la otra. Preguntado... Eso es lo que vimos. A ver eso es lo que vimos recién. Preguntado si el día del hecho de Mauricio borró mensajes de texto que le envía. Sí, yo elimino siempre más que nada para no tener, ya que sabía prestarle mensajes a mi hijo. Si nos mandábamos 4 o 5 en el día, yo los eliminaba enseguida. Bueno, habla de un contacto diario, ¿no? De un contacto diario. Ahora bien, voy a ser prudente con esta parte. Queda claro, incluso Pablo Anzaloni, el dirigente gremial, está en Misiones, le avisan del asesinato, la ejecución. Si sabía dónde venía, no sabe, pero pide que se investigue como corresponde. Y empieza a investigar y empiezan a ver las comunicaciones y surge esto. Pero hay algo ahora que queda claro con las comunicaciones telefónicas y que esta declaración que yo tengo ahora tiene más valor. Hay un señor que declara, son todos de la misma línea para que quede claro, son todos conocidos. Uno de San Pedro, el otro es el gremialista de Varadero, son de toda la zona porque hay un solo dirigente que nuclea todo. Nuclea, que es este exdiputado Anzaloni. Ahí le preguntan a un amigo de Mauricio, y él dice que era como un hermano, que lo veía, que estaba en el Guatre, él es el de un gremio de Guatre, un dirigente de la región, ¿no? Del regional, y que su amigo era chofer desde hacía tantos años, que trabajaba en Buenos Aires, que andaba en el auto del gremio, que es ese, y que después los sábados y domingos se quedaba en la casa, que es de San Pedro. Y menciona que el día del crimen fue a avisarle a la señora de Mauricio, de la víctima. Mauricio tenía 3 hijos, la señora se enteró, un espanto, le avisaron que le habían matado al marido. Le fueron a avisar y a buscarla a la casa. Que lo declara la misma señora de la víctima. Pero también el amigo. Claro. Y cuando cuenta con quién fue con un dirigente gremial que responde a Anzaloni, digo por la línea, ¿no? Para que quede claro que no es una interna, son todo lo mismo.
Y el saque el gremio no es un tema de gremio, esto no tiene nada que ver el gremio, ¿no? Es un tema de personas y Por de el plata. gremio se conocían quizás, Claro, pero no tiene que claro, ver el gremio claro. con el crimen. No, no, para nada. Y cuento esto, que son del todo el mismo grupo, para que quede claro que no había una interna, si eran lo mismo. Son los que son todos compañeros del mismo grupo. El que lo acompaña a avisarle a la viuda, o sea, que habían asesinado a su marido, una señora de 30 años de relación, con hijos, creo que se le murió un hijo, una cosa espantosa que cuenta de la vida, algunos golpes que ha tenido en la vida con Mauricio, con la víctima. Tuvieron 3 hijos y 2 de ellos se encuentran con vida y uno falleció. Una cosa le agrega aún más dolor, pobre familia que está pidiendo justicia. Quien va a buscarla con este amigo de Mauricio es el sospechoso. Los cruces telefónicos y algunas declaraciones que hay en la causa llevan a la sospecha de un personaje que no es policía como se creía al principio, pero sí tiene relación por los cruces directos con la mafia de Rosario. La famosa mafia de Rosario tiene relación con un tipo. Hay un tema de deudas, hay un tema de plata. Hubo un pago de $10.000 en efectivo, ya está aprobado en la causa, para matar a Mauricio. ¿Por qué Mauricio? Tal vez por un mensaje de plata y porque esa declaración de la señora que escuchábamos recién tiene que ver con el que pagó, de acuerdo a la sospecha, con el que pagó. Y el que pagó, de acuerdo a la investigación, a cómo viene la causa, fue a la casa de la víctima. Y fue uno de los que fue a la casa de la víctima después del asesinato. Ese mismo día a las 7 de la tarde. A buscar a la viuda para llevarla. En síntesis, la investigación ha avanzado enormemente y lo vamos a seguir. Vamos a ser prudentes en la información, hay allanamientos en proceso, hay un inminente desenlace, pero yo le estoy contando cómo viene y cómo va a quedar la causa. Porque ya la investigación estrictamente policial en Rosario y en la provincia de Buenos Aires ya tienen todo. Pareciera que todo cierra ya. Todo cierra. Cruces telefónicos, deuda de dineros sucios, mafia de Rosario, una línea de la mafia de Rosario que decíamos de un precio muy pesado, lo hemos contado, que está en Ezeiza, $10.000, deudas, tal vez un mensaje con las deudas, pero también esa declaración que fuimos muy prudentes y lo vamos a seguir siendo con los detalles, que es la mujer de un hombre que fue a la casa de la víctima después de matarla, el sicario. ¿No? El sicario fue a matar y los cruces telefónicos conectan a los asesinos, los autores materiales, con quien pagó el asesinato. Tenemos algunas placas para repasar el caso, para ver cómo sigue la investigación, pero todos los caminos conducen a un señor, C de apellido, letra C. Somos prudentes hasta que lo detengan, porque deberían detenerlo rápidamente. Hay algo que personalmente me preocupa. Hay algunos que lo hacen cada vez más lento. Ya tendría que estar detenido. Ya tendría que estar detenido. Pero bueno, esperemos. Vamos a ver cómo lo detienen y cuándo detienen. Mauricio Cordara fue ejecutado de 7 balazos el 18 de noviembre pasado. El sicario y 2 cómplices huyeron en un auto robado a Rosario. La conexión Rosario ya fue desmantelada. De hecho, hay un fiscal de Rosario que contábamos la semana pasada que junto con detectives tanto de la policía de Rosario como de la policía de la provincia que fueron, el fiscal Matías de Deri, ya dieron con toda la organización y de hecho están buscando a un sicario, alias el Calamar, que parece que es uno de los un conocido. Conocido de este mundo de sicario, que parece una película de terror, que más cobra por su nivel de efectividad. ¿Se acuerdan que decían que se habían confundido de personas? No se confundieron nada. Fueron directamente
Mismo a Mauricio, a la víctima, por un mensaje tal vez, deudas de dinero, dineros sucios estamos hablando, y lo que le dimos recién, una mujer, un engaño. Otra placa, dale. La investigación. La declaración de una mujer fue clave para dar con el sospechoso. Dieron con las conexiones de la banda con el presunto pagador. Pagaron $10.000 $10.000 por la ejecución de Mauricio Cordara. No puede quedar nadie libre en esto. Nadie. No puede ser. $10.000 es el precio que le pusieron a un padre de familia. Las cuestiones personales son cuestiones personales. Si sale con uno, con otro. Esas son cuestiones que quedan en el ámbito familiar, en el ámbito privado de las personas. Pero mandar a matar a una persona por eso y por otras, o por también un mensaje por plata, no puede haber nadie libre, nadie. Y los que declaran con identidad reservada mintiendo, también tienen que pagar, ¿eh? Porque hay mucho de canallada en esta causa. Recordemos que hay hasta 4 años de prisión para aquella persona que dé un falso testimonio en una declaración. Sí, y si es falso, si es identidad reservada y mentiste, tenés que pagar también, ¿eh? Hay que decir la verdad. Te podés equivocar, siempre te podés equivocar. Pero si hay intención de mentir es otra cosa. Las hipótesis analizan una supuesta deuda de dinero negro potenciado por un engaño amoroso. Bueno, lo que contábamos, esta persona Esa es la hipótesis. Esa es la que hipótesis declara. del trabajo. Y el presunto pagador está con nombre y apellido, ¿eh? Somos prudentes. Está con nombre y apellido. Y son todo el mismo grupo. Toda la misma línea. Todos se conocen. Todos se conocen en esta historia. Y podrían contribuir declarando la verdad a algunos. Pero bueno, ya la investigación, repito, a cargo de la fiscal de la causa y una fiscal en Colón, Magdalena Brandt, muy imprudente la doctora Brandt. Yo estuve intentando comunicar, ella con mucha prudencia pide algunos días más, porque es complejo, están en pleno proceso, en plena investigación, como corresponde, y es una fiscal muy correcta. El fiscal Matías Ederi de Rosario, la gente de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, trabajó muchísimo. Y el propio comisario general Daniel García, el jefe de la policía bonaerense, tengo entendido, por lo que me contaron, está coordinando la investigación personalmente. Es cuestión de horas. Hay cosas, allanamientos que ya se debieron haber hecho y no se han hecho. Ojalá a partir de ahora se precipite todo y que todos los que tuvieron que ver con el asesinato de Mauricio, de este padre de familia, estén presos lo antes posible. Lo vamos a seguir.